Él es el escritor Rubén Orozco. Estudió Filosofía y Letras en Medellín y más adelante viajó a Canadá para hacer una maestría en literatura comparada, pero prontamente abandonó sus estudios para dedicarse a escribir. Ha publicado los libros Los Tempestuosos, Infortunios del Mono Infinito, Preguntas frecuentes acerca de la peligrosa casa de vampiros. En 2014 fue ganador del primer premio del concurso de cuentos Gabriel Miró, con el relato Una nueva habitación, y su novela La Matrioshka fue finalista del Premio Nacional de Novela del Ministerio de Cultura. Su más reciente libro, Absolutamente Todo, es una travesía llena de magia, una combinación de fantasía y realidad, una aventura escrita especialmente para su hijo Luciano. Este capítulo aparte emprende un viaje por la obra del escritor Rubén Orozco, quien conversa con el librero y editor Anthony Pulgarín. El cambio ocurrió solo en el interior, paulatinamente, y por eso no me di cuenta al principio. Por fuera yo seguía siendo el mismo flaco de siempre, pero por dentro era como si mis huesos hubieran intercambiado en una alquimia misteriosa el calcio por el plomo. Lo único que llegué a notar en los primeros días o semanas era que en las mañanas se me hacía más difícil salir de la cama, porque no era capaz de zafarme del pecho la pesadez con la que amanecía. Pensé que era bulia simplemente y seguí como si nada. Luego se hizo evidente que el suelo me reclamaba con más ansias. Las sillas comenzaron a desbaratarse bajo mis nalgas. Sobre la tierra firme dejaba huellas profundas como si caminara sobre lodo fresco. Y no sé cuántas básculas dañé tratando de comprobar el prodigio, pues bastaba que me parara en una para que el aparato se resquebrajara en una discreta explosión de agujas y resortes. Después de un tiempo me habitué a pedir disculpas y a pagar por estropicios involuntarios. Y aunque vivíamos en un piso alto, comencé a utilizar las escaleras inhóspitas porque el ascensor de mi edificio emitía su estruendoso lamento de sobrepeso si yo ingresaba junto a algún vecino incomprensivo o con las bolsas cargadas del supermercado. Esa densidad, a propósito, fue una de las razones por las que comencé a pensar en la posibilidad de un viaje en globo. Anclado a la tierra por mi peso inusitado, me dejé cautivar por la imagen romántica del fuego, el aire liviano y las telas de colores entre las nubes. Y como iba a empezar el 8º mes de su embarazo, y yo me sentía más y más acorralado por mis propias circunstancias, y más confundido por mi futuro cercano de ser padre, comencé los preparativos con la idea de que, si no servía como un antídoto para mi condición, el vuelo sería al menos un quiebre bienvenido en mi rutina, un descanso, un respiro. Ese inicio, digamos que nos cuenta la historia de nuestro narrador, ¿verdad? Que tiene una idea de ser padre, que quiere ser padre, pero cuando le dicen que lo va a hacer, se asusta un montón, porque sabe que le quedan solo 9 meses para preparar un montón de cosas. Antes de hablar de la novela y entrar en profundidad, sí quisiera preguntarte por qué absolutamente todo, cómo nace, porque sabemos que desde la academia, después del todo queda la nada. ¿Por qué escribir un título, una novela con este título tan prometedor, tan diciente, tan potente? Anton, la verdad es que cada intento de escritura debería ser un intento por dejarlo todo. En este caso más, la idea de la novela nació el día en que nació también la idea de que íbamos a ser papás. Esa misma tarde yo escribí unas primeras anotaciones de lo que iba a ser la novela, escribí la última frase del libro y como te decía, cada intento mío ha sido un intento de dejar todo lo que tengo, de utilizar todos los recursos, y este era uno más de esos intentos más importante, precisamente por el hecho de que estaba ligado a esta nueva vida que comenzaba. Y sí, hay un miedo, hay un titubeo como con todas las cosas importantes. Entonces, esa pesadez, esa preocupación parte de ahí y parte también del hecho de que está uno al borde de la creación, ¿no? Yo soy un lector más de fuerzas que de formas. Si bien la novela está bien escrita, está digerible, tiene un montón de detalles de fuerza que uno va rescatando a medida que la va leyendo. Para empezar, podemos hablar un poco de los personajes. Yo sé que la autoficción es un tema denso porque nos da realidad a bocados, nos regala como pequeñas muestras de lo que puede ser el autor, ¿verdad? Digamos que todo parte desde la vivencia misma, desde lo que vemos todo el tiempo. Usted aquí se aleja un montón
digamos que es un vuelo en globo, pero abarca también y tiene que partir con toda su familia en medio de una van donde hay un montón de personalidades y un montón de personas que tienen una voz propia. Yo las puedo llegar a identificar, si me pones una línea, podría saber fácilmente quién la dijo. ¿Qué tiene esta novela de Rubén Orozco? ¿Desde dónde, las entrañas, desde dónde parten para escribir y dejarlo todo ahí? Tiene todo de Rubén Orozco, tiene absolutamente todo de Rubén Orozco. Mis otras novelas han sido muy distintas en el sentido de que mis puntos de vista, mis reflexiones están escondidas en personajes que no tienen nada que ver conmigo, aparte pues de algunas visiones del mundo, algunas coincidencias, algunas cositas anecdóticas que escondo por ahí como pequeños, no sé, como pequeñas ofrendas, homenajes a lo que me ha pasado a mí. Pero en este caso, el narrador de la novela, que no se llama Rubén Orozco porque ese tipo de autoficción no me interesa mucho, pero el narrador está íntimamente ligado a mí, la familia del narrador está íntimamente ligada a mi familia, entonces mis padres y sus dramas, ¿no? Hemos hablado ya, mi padre con su enfermedad de Alzheimer está ahí, mi madre, mis hermanos, mi sobrina, la mamá de Luciano, ¿no? Entonces es una cosa que es difícil separar. Obviamente yo, como narrador, como novelista, estoy ahí y utilizo las otras personas, los otros personajes para crear este mundo, pero es difícil, o sea, estamos ligados como siameses, ¿no? El narrador y yo. Rubén, hablando de esto, de la autoficción y de los personajes y cómo atrapar esos detalles que son de verdad de tu familia y cómo mezclarlos para que tengan algo de credibilidad dentro de la novela y no se pierda tampoco, que se vuelva una biografía para sufrir, para parir una biografía, pero que tampoco quede todo en la narrativa, en la fantasía. ¿Cómo fue el ejercicio de extraer detalles? Porque vamos a hablar un poco de, por ejemplo, el monstruo de la depresión, vamos a hablar de un hermano que tiene doble personalidad, de Elena que se comunica por señas, ¿verdad? Arrancar por esos detalles, cómo es esta abstracción real de los personajes que existen en tu vida y cómo llevarlos al papel. Yo ahorita te dije que en mis otros libros, si escondo cosas de mi vida, es como una especie de homenaje a anécdotas o a personas con las que me he encontrado. También, de alguna manera, los personajes de absolutamente todo, que son mi familia, bueno, esa extracción, como tú la llamas, era también una especie de homenaje. Entonces, saco cosas que para mí constituyen la personalidad de tal o cual personaje, pero lo pongo ahí como una especie de cariño, ¿no? Y además porque quería que el libro quede para Luciano, para cuando crezca y para cuando sea un hombre como vos y yo y pueda tenerlo entre las manos y leer y asomarse un poquito a cómo era la mente de su papá cuando él estaba por nacer, ¿no? Porque, como vos sabes, el libro fue escrito antes de que naciera, antes de que su madre quedara en embarazo. Entonces hubo una especie de embarazos simultáneos y de gestaciones simultáneas, tanto de Luciano como de este libro que se llama Absolutamente Todo. Digamos que la novela, para los que la van a leer, los que se van a acercar a la obra de Rubén, tiene un montón de voces y todo el tiempo están hablando. Uno a veces hasta tiene temor de cerrar el libro y no continuar porque siente que los personajes van a seguir hablando dentro del libro. Cuando estás metidos en esa minivan, emprendiendo ese viaje, todo el mundo está en algarabía. Pero hay un momento de silencio cuando está la abuela en el cementerio, viendo la tumba del abuelo. Cuando va a regresar, se da cuenta que viene un monstruo, viene una sombra, ¿cierto? Viene una mancha persiguiéndola. Ella lo único que hace es quitarse sus tacones, emprender carrera para tratar de llegar a la van y estar a salvo. Pero el monstruo la atrapa antes de que llegue. Esa es la depresión. Sí, en el libro el personaje es el oscuro bicho de la melancolía. El oscuro bicho de la melancolía. Bueno, el asunto de la melancolía es parte qué sé yo, no sé, de mi carácter, sí, a veces, aunque yo también pues me considero una persona alegre. En el caso de mi mamá, es una de sus características también y digamos que las personas sensibles son propensas a estos estados de ánimo, no digamos depresivos, pero sí bajos
porque son sensibles a las dificultades del mundo. El luto por el abuelo fue algo real, el luto muy pesado, difícil de salir de él, fue real y por eso está ahí, ¿no? Es una de las cosas que para mí estaban ligadas a la experiencia con mi mamá. El hecho de poder aprovechar esa melancolía para otra cosa también es importante. El hecho de poder utilizar esos momentos oscuros para buscar la luz, para encontrar para tener eso como una pulsación distinta, eso es importante. Y el oscuro bicho de la melancolía en la novela es para mí un personaje que no es triste, no es depresivo, es lo que en inglés se llama como un comic relief, ¿no? Que a veces aparece para desajustarlo todo, para mostrar como algo gracioso, pero desde un punto de vista pesimista o sí, melancólico, pero no es enteramente negativo, ¿no? Lena es una pequeña que se empieza a comunicar por señas antes que aprender a hablar. El narrador le empieza a hacer preguntas y le empieza a hacer anotaciones muy profundas de la vida. Ahí está tu línea filosófica, ¿no? Siempre uno mantiene la academia ahí presente en todo lo que hace. El narrador le hace preguntas sobre la vida, sobre la muerte, sobre los azares que va a traer los días que le quedan a Lena. ¿Cómo es esto? Porque le hace preguntas a una niña que solo se comunica por señas. ¿Esto de dónde lo sacaste o cómo fue? La historia de Elena es verdadera, ¿no? Mi sobrinita nació en París, hija de un matrimonio colombo-francés. Empezó su vida en un hogar bilingüe y parece ser que los niños que crecen en un hogar bilingüe tardan un poco más en hablar. Y mi hermana, preocupada por eso, se matriculó a un curso en París en donde le enseñaban a los niños, a los bebés, lenguaje de señas, que aprenden rápido los bebés, mucho más rápido que las palabras. Entonces, la bebé en realidad empezó a hablar, a comunicarse con señas antes de utilizar las palabras. Entonces decía caminar, decía que tenía hambre, decía música, en fin. Entonces, como te digo, esto no es una invención mía, yo lo tomé de la vida real, pero sí en la novela obviamente está la exageración de la ficción, la hermosa exageración de la ficción que me permite a mí entonces entablar conversaciones con Lena y tratar de enseñarle nociones muy abstractas, ¿no? Como hablarle de la filosofía de Spinoza o de, qué sé yo, del vacío, del luto. Entonces, era una herramienta para jugar, ¿no? Hablemos de A. A es la madre de Luciano. A es la madre de Luciano, sí. A es la mujer que está todo el tiempo ahí ligada a la novela. Es imposible desligarse, siempre va a estar presente, tanto en tu vida como en la vida de Luciano, en absolutamente todo. Está todo el tiempo ahí. ¿Cómo fue la construcción de ese personaje y luego desligarse un poco de ella para poder terminar de dejarlo y plasmarlo en la novela? Pues aquí mencionemos un poquito lo del personaje de A, ¿no? El drama, la dificultad en la novela con el personaje de A es que el narrador deja de comprenderla. Y deja de comprenderla es que literalmente no tiene ni idea de lo que está diciendo. Cuando A dice algo, él solamente ve una burbuja, un bocadillo como en las tiras cómicas, con letras, con una secuencia de letras ilegible, ¿no? Mientras que los otros la pueden comprender, el narrador no tiene ni idea. Y es una de las... No es inusual, ¿no?, que en una relación de pareja haya problemas de comunicación. Las hubo, las hay con la mamá de Luciano, estas situaciones de problemas de comunicación. Y también, como te digo, es una manera de utilizar el arte, el mundo de la imaginación para abordar un problema y mostrarlo desde distintos puntos de vista, ¿no? Porque no es solamente un problema, sino que puede ser un reto bonito, puede ser un pretexto para buscar soluciones, y es una manera distinta de hablar sobre algo que es común, ¿no? Yo creo que bueno, espero poder haber logrado en esta novela absolutamente todo, hablar de cosas que son muy cotidianas, muy del día a día, de las relaciones entre los hermanos, entre los padres, entre los esposos,
de una manera distinta, de una manera no sé, con colores distintos tal vez, con imágenes distintas. Que ese siempre ha sido como mi impulso a la hora de escribir un libro, ¿no? Hablar de algo humano, porque la parte humana es la más importante, a pesar de que hablemos tanto de la exploración creativa de las estructuras en mis novelas y todo, eso es importante, sí, pero lo más importante es el lado humano de las historias, es la relación que puede haber entre el lector, que es una persona, el narrador, que es otra persona, bueno, el autor. Es una cosa de emociones. Rubén, para hablar de absolutamente todo, también tenemos que hablar un poco de la forma del libro. Tiene ilustraciones. ¿Por qué llegar a poner, a diferencia de otros títulos tuyos, de tu obra, esta novela con ilustraciones? Anton, mira, cuando nació la idea de absolutamente todo, yo quería, como con todos los intentos anteriores, intentar un género nuevo, ensayar un género nuevo, que no hubiera estado en mis libros pasados, y pronto llegué a este asunto de la novela de viajes y aventuras, que absolutamente todo podría entrar dentro de esa categoría, aunque no sea solo una novela de viajes. Y de ahí el salto es sencillo, ¿no? Los libros de viajes de la niñez, ¿no? De Julio Verne, por ejemplo, que yo leí cuando era niño, con ilustraciones. Entonces pronto se me ocurrió que debía haber un mapa del derrotero, y de ahí puedes saltar a las imágenes de Elena con sus señas, a las imágenes de Laban, ¿no? En la explicación de la física. Entonces fue así, y aproveché que mi hermano Carlos Orozco es artista, le comisioné estas ilustraciones que él hizo mucho antes de leer el libro, siguiendo mis indicaciones. Y quedaron así. Entonces él es el responsable de la portada y de las ilustraciones que encontramos en la novela. Rubén, hablando un poco ya, para ir cerrando absolutamente todo y hablar de tus otros libros, ¿cuál es el conflicto que sufre Rubén y el escritor Rubén Orozco versus cuando el Rubén Orozco se sienta a escribir? ¿Cómo es ese cambio en el chip? Porque en el libro hay una digamos, una dualidad y un problema de querer hacer y no poder, porque es un escritor también el narrador. ¿Cómo es esto en la vida real de Rubén? Porque sabemos que es autobiográfico. ¿Cómo asume él esos momentos en blanco, esos momentos fallidos, esos intentos de hacer algo y no poder? Son los momentos más difíciles, Anton. Una vez yo comienzo a escribir es porque estoy muy entusiasmado con una idea, y durante el tiempo de escritura no siento ese bloqueo, no siento esa pulsación negativa, es todo lo contrario. Y yo cuando escribo no tengo pausas en el proceso de escritura, yo comienzo el libro y como sea lo termino con ánimo, con alegría, con amor. Pero es en esos periodos entre libros en donde ocurre una especie de tentación de silencio que yo creo que es común a muchos escritores. Es como una reflexión de para qué, por qué, que al final se resuelve con la idea de otro libro o no se resuelve y perdura el silencio, ¿no? Entonces tenemos escritores en los que ha perdurado esa tentación de silencio. Vos sabés, yo te lo comenté ya en una conversación previa que tuvimos, que desde absolutamente todo no escribo nada, y la escribí hace ya un poco más de 3 años, ¿no? Entonces sí, en este momento estoy en ese periodo de silencio en el que pienso, ¿para qué? ¿Para qué los libros en este momento? Es normal, creo, es normal, y no solo para los escritores, sino para los lectores también. Pero, como te digo, siempre mi vida, o por lo menos hasta este momento, esa tentación de silencio se resuelve al final con otra idea que la supera y que dice, ok, para esto. ¿Para qué los libros? Para esto. Antes de absolutamente todo, me encontraba en un periodo también como este en el que estoy ahora, buscando una idea, buscando algo que me emocionara otra vez para comenzar a escribir, porque había perdido el entusiasmo. Y absolutamente todo también es la historia del narrador que busca y encuentra esa idea que lo saque de ese tedio
de esa pesadez y que lo impulse otra vez hacia el acto amoroso y creativo de escribir. Rubén, además de las ilustraciones, vemos que en la novela hay una dualidad, hay una voz intermitente ahí, como que tiene unas intercepciones de narrador. Entonces te voy a pedir que si quieres responder y leer algo acerca de esto, de que es lo que estamos hablando, ¿no? Bien, como te mencionaba, la novela se llama Absolutamente Todo porque yo quería incluirlo todo lo que podía, todo lo que tenía en mis manos en ese momento, y una de las cosas que le ocurre al narrador de la novela es que más o menos al mismo tiempo en que se entera de que va a ser papá, él consigue un cuaderno en el que va haciendo unas listas extrañas, unas listas en las que va acaparando y va, no sé, armando grupos heterogéneos de cosas que no sabe para qué las está armando, ¿no? Y estas listas de su cuaderno de notas están puestas a lo largo de toda la historia como un acompañamiento, como un recordatorio de lo que está pensando el narrador, de lo que está, no pensando precisamente, pero de lo que está recopilando en ese cuaderno, cuyo propósito se entiende más o menos al final de la historia, ¿no? Sí, me encantaría leerte una de las listas que además están dedicadas a Luciano, están dedicadas a mi gordito. Y esta es una sobre los viajes. Dice: procura zarpar siempre de los puertos generosos de la amistad y de la curiosidad y del asombro. Y aunque sea tentador, no inicies tu viaje desde las estaciones podridas del tedio o de la escapatoria. Las autopistas del odio son áridos circuitos sin fin, donde uno apenas se desgasta como los galgos en el canódromo, corriendo en vano tras ilusiones baldías y presas falsas. Ve temprano a los museos y a los mercados y a los templos. Vuelve tarde a tu hospedaje. Evita los restaurantes y las atracciones solo para turistas. Conversa con los ancianos y con las estatuas de los próceres y con los gatos callejeros. Siempre y cuando se cumplan las medidas mínimas de seguridad, sube a los volcanes, móntate a las montañas rusas, lánzate de los riscos al agua limpia, nada desnudo con las sirenas. Confía en la bondad de los extraños. Rubén estudia Filosofía y Letras, ¿verdad? Estudia ¿Verdad? Filosofía y Letras y luego viaja a Canadá a hacer una maestría en Literatura Comparada. La abandona. ¿Cómo fue esto, Rubén? Cuéntanos, más hablando ya de Rubén como persona. ¿Cuándo decide Rubén, cuándo despierta y dice, esto no es para mí, no quiero hacer esto, quiero continuar mi vida de escritor? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es este duelo también entre Rubén escritor y Rubén académico, no? Sí, fue una decisión grande y difícil. Yo había terminado la universidad, durante un par de años trabajé como profesor de idiomas en un instituto aquí en Medellín. Después conseguí esta beca en Canadá para estudiar literatura comparada, una maestría. Algunos meses después de comenzar, empecé a tener dudas de qué era lo que quería hacer yo. Definitivamente yo lo que quería era lanzarme a crear algo. Yo quería escribir, era lo que me interesaba. Por eso empecé a estudiar literatura, por el asombro que yo siento por obras de arte que están plasmadas en letras, ¿no? Y recuerdo mucho una tarde en que estaba en uno de los pasillos de la universidad y escuché a una de las estudiantes de doctorado en literatura que estaban allá, pues que estaba ya desde hace años en la universidad. Estaba hablando sobre el tema de la tesis en la que llevaba varios años trabajando, y era el tema de la cruz en la literatura de Quebec. Y me imaginé yo pasando años estudiando un tema como ese de la literatura en vez del espectro más amplio de la vida, y dije, no, esa cruz no la quiero llevar en mis hombros. Y entonces, durante un par de días difíciles, febriles, sopesé la decisión y regresé a Colombia
y escribí la primera novela, que como te digo no encontrarán los lectores en librerías, nunca más, no creo, que se llama Los Tempestuosos. Un intento un poco rimbombante, pero también muy personal, porque está de alguna manera basada en un evento que ocurrió en mi familia, en la familia de mi padre, antes de que yo naciera, en el cementerio de Envigado, en medio de un velorio en el que estaban enterrando a un primo de la familia. Un rayo cae y mata a 3 personas y deja heridos a muchos otros y desentierra cuerpos. Y bueno, ahora en el cementerio de Envigado hay una gran escultura de Jesús apuntando al cielo, y esa mano que apunta es un pararrayos debido a este evento que ocurrió en el 63, un 26 de enero, que además es el día de mi nacimiento también. Entonces hubo una cosa ahí, en mi adolescencia esa historia siempre me rondó la mente, y fue mi primer intento literario. ¿Quién es Facundo Sanguinetti? Facundo Sanguinetti es el narrador de la novela, bueno, que salió en Random House antes de absolutamente todo, Preguntas Frecuentes, acerca de la peligrosa casa de vampiros. Una novela que nació, bueno, mira cómo nacen los libros a veces, ¿no? A veces o casi siempre, en mi caso, por lo menos. Hay varias vertientes que se van uniendo hasta que sale la idea. En ese momento yo quería, como te digo, explorar las formas de la novela. Hay una forma que es forma de preguntas y respuestas. Toda la novela ocurre en ese juego de preguntas y respuestas. Quería abordar una preocupación existencial que yo tenía en ese momento, y era el estado del mundo, la intolerancia, la violencia. Quería jugar con el tema un poco baladí, un poco lugar común de la literatura de vampiros, haciendo una parodia de literatura, y no pues como en general los libros de vampiros que se comercializan ahora, sino tratar de elevar el juego un poco. Así suena pretencioso decirlo, pero eso era, era mi intención. Y así fue armándose este personaje de Facundo Sanguinetti, un personaje que yo hermano a veces con el Quijote, porque es un personaje que sale en búsqueda de algo después de enloquecer, y que tiene una voz juguetona también, erudita, y que es, bueno, no sé qué habrás pensado vos de Facundo al aproximarte a la novela. Nada, es un personaje fantástico. Yo creo que la voz que tiene ahí es muy distinta a la que de pronto escucho y leo en Rubén en absolutamente todo, y por eso te preguntaba directamente y sin anestesia por Facundo. Ahora hablemos del doctor Spiegel. ¿Quién es el doctor Spiegel? Bien, el doctor Spiegel es el narrador y protagonista de Infortunios del Mono Infinito, que fue la primera novela publicada por Random House. Spiegel es el personaje de Infortunios, es un psicólogo experto en fobias, y experto en fobias porque a lo largo de su vida él ha sufrido innumerables fobias de las que ha tenido que sobreponerse, y esas experiencias propias lo han vuelto un experto en el tema, ¿no? Entonces él escribe este libro, que además también es un libro dentro del libro, ¿no? Él escribe este libro sobre uno de sus casos con un paciente que pierde la memoria y que quiere escribir algo novedoso, que quiere escribir algo que nunca ha sido escrito, y que pues, entra en una especie de locura por este intento estrambótico. Miramos que todos los personajes de Rubén, desde absolutamente todo hasta el mono, encontramos todo que tienen un problema psicótico de alguna manera. Todos se aventuran y todos viven una realidad distinta, ¿no? A unos decibeles y a unos ritmos completamente alejados de lo que lo lee uno. Decían por ahí que para qué uno leer un libro y llegar a la inmediatez, a la rapidez, si podría vivir la vida más lenta, ¿no? Pero esos personajes le muestran a uno un ritmo frenético, caótico, pero a mí el que más me gusta siempre va a ser con el que te conocí, La Matrioshka. Hablemos un poco de este libro. Bueno. ¿Cómo fue la concepción de esta idea? ¿Cómo se concibe el personaje principal de ahí? ¿Y cómo es leerte en una editorial distinta a Random House, que también me parece muy, muy interesante? Bueno, hablando de la concepción, volviendo a la imagen
de las corrientes que se van uniendo hasta formar un río que puede ser la novela. Había una preocupación existencial en ese momento por como una especie de desesperanza, ¿no? de cosas que se repetían sin ver resultados. Eso por un lado. Por el otro lado, yo quería intentar una novela en la que la narración fuera hecha por una mujer, no por un hombre, un reto de escritor solamente. Y jugando con las estructuras, con las formas de la novela, pensé en eso de la matrioshka, ¿no? De una muñeca dentro de otra, una novela dentro de otra. Entonces, como sabes, la matrioshka de Rubén Orozco contiene la novela de una autora chocuana, Carolina Caracolí, titulada con el mismo nombre, La Matrioshka, y un epílogo de un académico ruso, en homenaje a la literatura rusa y a los autores que me han traído aquí hasta este punto en mi viaje por la escritura. Entonces, la novela, que es la más corta de mis novelas, es también la más planeada, porque por un asunto de ciclos, al que no entraremos para no dañarle la lectura a posibles lectores, la novela debía ser precisamente planeada y ejecutada. Entonces yo tenía, antes de comenzar a escribir, un mapa temporal de todo lo que iba a ocurrir, cosa que no suelo hacer con mis libros. Y bueno, salió este libro, que me parece un libro bello, que es historia de terror y es historia de amor cómica también. Y bueno, cuando salió Preguntas Frecuentes, que quedó nominada para el premio de Biblioteca de AFIT, yo recibí una llamada de Héctor Abad. Me había dicho que le había gustado el libro, y ese fue el primer contacto con Angosta, en realidad. Yo después, entonces, yo estaba terminando La Matrioshka, quise tener una experiencia distinta en el mundo editorial, los contacté, les dije que tenía esta novelita lista y me dijeron que la querían leer, la leyeron y se abrieron las puertas. Una experiencia distinta. Las editoriales pequeñas son más, son como una familia en lugar de este gremio pues de las editoriales grandes, que es como tan impersonal a veces, de equipos de prensa y cosas así, ¿no? En el ejercicio de escritura, esa es una exploración de un montón de géneros y de voces, pero hay una particularidad en La Matrioshka, lo mencionabas anteriormente, y es que es la voz de una mujer. Ese ejercicio, ¿cómo nace? ¿Cómo le inquieta a Rubén querer escribir desde ahí, ese sentir? ¿Cómo se inspiró? Creo que el hecho de que un hombre escriba en la voz de una mujer es uno de los exámenes que tiene que cumplir un escritor que quiera experimentar y saber conocerse un poco mejor. Hay grandes personajes femeninos escritos por hombres también. Y como te decía, estas vertientes que se fueron uniendo dieron con la bella casualidad de que la historia que se me ocurrió debía ser una historia femenina. Y la voz de Anastasia nació muy fácilmente, porque en realidad no es que haya unas diferencias insalvables entre la masculinidad y la feminidad. Hay diferencias, claro, hay sutilezas, pero al final de cuentas hay preocupaciones en común, y yo trato de abordar esas tratando de apelar a lo humano también, ¿no? Pero claro, hay cosas que pertenecen solo a las mujeres. Yo espero no haber pecado aquí de ignorante o de irrespetuoso. Espero que no, espero haber tratado el tema con amor también, con respeto, con admiración por el hecho de ser mujer. Entiendo, Rubén. Vamos a hablar un poco del estilo, de cómo es esa misma, lo que estás hablando, de esa concepción de ideas, cómo se le ocurre o cómo hacerle caso a esa idea que es mejor que otra a la hora de escribir. Ya creo que con 4 o 5 libros ahí sobre la mesa podemos ya como tener la fórmula del éxito asegurada. ¿Cómo es la elección de esa idea? ¿Cuál pulsa más? ¿Con cuál irnos de lleno para escribir hasta terminar la novela? Como te digo,
es difícil. Hay 4 o 5 ideas que han prosperado, pero hay muchas más que he descartado y en las que he trabajado meses haciendo anotaciones y que al final se deshacen porque hay algo que no funciona o porque no es el momento. No sé, y tal vez por eso, usualmente, es algo que me pasa. Yo comienzo a escribir cuando sé cuál va a ser el final. Puede que no tenga claro cosas de la mitad, puede que tenga que improvisar algunos detalles, pero yo sé el comienzo y el final y muchas veces sé la última palabra que va a cerrar, la última música del libro, mejor dicho. Te lo decía, pasó con absolutamente todo. Yo esa tarde en la que supe que iba a ser papá, en la que supe que quería ser papá y en la que tuve la primera pulsación creativa, yo sabía cuál iba a ser la frase que iba a cerrar el libro y quién la iba a decir y cómo iba a ser ese intercambio entre los dos personajes que cierran la novela. Entonces, sí, hay algunas ideas que funcionan, otras, muchas, la mayoría se descartan y ese es parte del trabajo creativo, ¿no? Es buscar, desechar. Hablamos del cambio que sufrió Rubén a través de los años, ¿cierto? Pero no hablamos de ese Rubén escritor. Hablemos un poco de esto, de cómo la evolución del escritor desde la primera línea que puso en un libro, cuando se decidió hacerlo, y la última ahorita en absolutamente todo. ¿Cómo es esa evolución del escritor, ese ejercicio, cómo ha cambiado Rubén? Bueno, te mencioné la novela de Los Tempestuosos, que como te decía, para mí fue, digamos, el detonante creativo para el primer intento. La historia del rayo marcó también a mi familia de una manera muy profunda. En ese evento del rayo, uno de los hermanos de mi papá muere y su familia permanece en un luto de años también porque era un muchacho de 15 años, ¿no? Que muere en estas circunstancias tan absurdas. El primer intento, como suelen serlo para los jóvenes, fue un intento demasiado elaborado, demasiado complicado, del Rubén Orozco que todavía persiste. Sí se encuentran cosas y es como el deseo de narrar algo que es difícil y que es grave y combinarlo con algo más ligero, con la voz cómica también. Porque de alguna manera esa ha sido la constante en mis libros y creo no equivocarme al decir que está en todos. Es que cada libro sea un juego de fuerzas entre lo profundo y lo ligero, entre lo más difícil para la existencia y lo más, digamos sí, ligero, pero no ligero en el sentido de frívolo, pero sí, ligero, feliz, gracioso, en una gracia artística, digamos. Entonces eso ha sido como la línea que une los libros, pero sí ha cambiado, como te decía, digamos que el grado de complejidad del lenguaje ha cambiado, se ha depurado un poquito más porque veo ese como mi pecado de juventud, ¿no? Querer mostrar algo que en realidad no hay que demostrar y más bien encontrar la fuerza en otros lugares en donde está y que son más íntimos, como decíamos. Rubén, hace poco hablaba con colegas y amigos y me decían que Rubén no tenía género. Era imposible de catalogar a Rubén dentro de un género literario. ¿Esto es intencional, no? ¿Lo quieres lograr o quieres buscar un Rubén más maduro cada novela o simplemente escribes lo que te nazca, la idea que más pulse dentro de ti? Como te digo, yo no estoy en un género porque Sí. quiero explorar. Mira, hay artistas, yo no soy único en esto, ¿no? Hay artistas que han tratado de explorar géneros distintos dentro de su arte. Pienso, por ejemplo, en Stanley Kubrick, ¿no?
películas históricas, películas de terror, de ciencia ficción, grandes obras maestras, todas en un género distinto, pero también con un hilo en común que es el artista, ¿no? Entonces yo creo que, listo, no hay género en las novelas de Rubén Orozco, hay muchos géneros, pero sí es claro que hay una voz, que hay una preocupación por ciertos temas, por ciertas problemáticas del mundo o personales. Yo creo que ahí es donde se busca, donde se encuentra la unidad, ¿no? No en esta mezcla heterogénea de cosas que son más hechas por gusto, por curiosidad, por tratar de probar mis fuerzas también contra la herramienta que son las palabras. Pero sí, hay algo que las une. Rubén, desde la primera novela en el 2011 a hoy, 2021, cuando Rubén se mira en el espejo, ¿qué cree que lo ha cambiado la literatura? Bueno, difícil decir cómo me ha cambiado la literatura solamente porque aparte de la literatura y los libros han pasado tantas cosas en la vida, buenas, difíciles. Ahora que estoy a punto de entrar a los 40, sé que soy distinto en el sentido de que no me preocupa tanto estar en el mundo de los libros como me preocupaba cuando comencé. Había una pulsación muy fuerte, un impulso muy feroz de crear algo novedoso y precisamente, por ejemplo, en Infortunios del Mono Infinito se lee dentro del personaje del paciente ese intento, ese deseo de crear algo novedoso. Ya estoy un poquito más lejos de eso, pero sí siento que ahora he conservado la parte juguetona, pero también como la parte más humana y más íntima, digamos. Eso es lo que, de pronto eso ha cambiado. Ahorita soy un poquito más íntimo en lo que hago. ¿Qué inspira ahorita a Rubén a escribir? O a cualquier manifestación de arte, ¿no? ¿Qué lo inspira hoy a vivir? Podría ser. La respuesta es fácil en este momento. La respuesta para todas mis acciones en este momento es Luciano. Es esa sonrisa de este niño precioso que cambió todo para mí desde que nació. Más adelante vendrán otras cosas, espero. No digo que no vaya a volver a escribir, sería tonto decir eso, no sé. No he tenido una idea que me agarre como me han agarrado las otras, pero siempre la mente del artista está como los satélites, ¿no? Buscando señales de vida extraterrestre, ¿no? A la espera de la señal que pueda capturar e ir tras ella. Esperemos, vamos a ver más adelante qué pasa. Rubén, ¿qué estás leyendo ahorita? ¿Qué andas? ¿Qué está en tu mesa de noche ahí puesto? Que digamos que sirve, yo creo que cuando una persona se vuelve escritor, en tu caso, la lectura cambia, ¿no? Ya miramos otros detalles dentro de los libros, vamos observando formas más allá de lo que simplemente nos ofrece la narrativa. ¿Qué lee Rubén Orozco ahora? ¿Qué está leyendo? En mi mesa de noche, en este momento, está un tomo con una colección de novelas de Kurt Vonnegut, el escritor de Matadero 5. Estoy leyendo Cat's Cradle en este momento. Es un escritor que me enternece mucho, que me parece lindo y difícil al mismo tiempo. Difícil no en la escritura porque es un escritor muy asequible, que escribe casi como con un estilo para niños, pero de las cosas más difíciles de la humanidad. Estoy leyéndolo a él, estoy releyéndolo. Yo soy un lector, un relector más que lector. Vuelvo siempre a los muertos queridos que me han acompañado durante estos casi 40 años. Rubén, de todos los libros que has leído, por todas las páginas que has pasado, ¿cuál libro te hubiese gustado escribir a ti? Yo leo esto y digo, yo quiero esta idea, ¿por qué no se me ocurrió a mí? Tantos, Anton. Pero digamos, mencionemos solamente, qué sé yo, mencionemos el Ulises de Joyce. Es un libro que me parece uno de esos libros infinitos, ¿no? Tremendo. Que tiene cosas
que siempre estarán por encima de mi intelecto, pero siempre es una experiencia hermosa enfrentarse a ese libro y pensar en cómo nació y la forma y el lenguaje y todo. Hablamos de libros, hablemos de personajes. ¿Qué personaje te pareció inolvidable a vos en la literatura? Digas, este personaje me parece fascinante, me logro identificar, me gusta cómo piensa, cómo actúa. Mi personaje es el Quijote. El Quijote. Sí. De la novela como tal, para mí en este momento como lector moderno requeriría alguna edición para recortar muchos episodios, pero esa novela, ese personaje es para mí la creación de la modernidad. Además que hablábamos antes de para qué el arte, para qué los libros, y olvidé mencionarte que es algo que yo pienso a menudo: para qué el arte, para crear la experiencia humana, para elaborar este proyecto sentimental e intelectual que es la humanidad. Rubén, mencionabas antes que no estás escribiendo nada en concreto, luego absolutamente todo, pero tiene que haber una idea por ahí que está calando en la cabeza de Rubén, en qué anda ahorita, qué anda sobre el papel, en el ordenador. Hace años hay una idea por ahí que a veces resurge con más fuerza y se difumina. Quisiera intentar algo por el lado de la ciencia ficción. Y si lo llego a escribir y esto, bueno, vamos a ver si cumplo mi idea más adelante, mencionémoslo aquí para que quede el registro, va a estar vinculado con la pintura del Bosco del Jardín de las Delicias. No, tremendo, ya. Cine, arte, literatura, música, novelas de viaje, Rubén. Ha sido un placer compartir contigo este espacio. Esperemos nos encontremos en otro momento hablando de otro libro más, ¿no? Así que muchas gracias por estar acá, Rubén. Anton, no, gracias a vos por tus preguntas, por tus lecturas amorosas. Un placer para mí.